Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y seguramente ya estaréis viendo, porque de hecho he visto algún comentario en el canal, que bueno, a Shakira pues le están surgiendo más problemas, porque ahora la agencia tributaria ha vuelto a demandarla, le está buscando otro problema económico. Ya sabéis que tiene que enfrentar en el próximo mes de noviembre no un juicio, sino dos por presunto fraude fiscal. Ya hemos estado hablando bastante sobre esto. Y ahora se le acumulan los problemas, puesto que ella tiene un tercero. Ya sabemos que este pasado fin de semana ella adelantó su viaje para venir a buscar a sus hijos a Barcelona, Milan y Sasha, y muchos apuntaban a que ese viaje había sido adelantado porque no le gustaba lo que estaba haciendo su ex con sus hijos, y que aparte de que no le gustaba pues esas escenas tan desagradables que hemos podido ver en esa liga de fútbol, en la Kings League, pues también tenía que ver cómo él aprovechaba y dejaba a sus hijos con su madre para poder estar con Clara Chía, cuando pues lo normal es que si estás con tus hijos pues aproveches al máximo esos días que estás con ellos. Y ha sido bastante criticado en este sentido, que por cierto también he sido criticada yo por criticarlo a él por hacer esto. Pero bueno, vamos sobre el tema del fraude fiscal. Yo lo he conocido esta mañana, ya os imaginaréis que por temas de veraniegos y de vacaciones pues estoy cambiando un poquito los horarios, puesto que como comprenderéis pues me es complicado estar un poquito de vacaciones y un poquito con vosotros, así que bueno, estoy intentando hacer un poquito de todo. Pero bueno, esta noticia creía que era bastante importante como para haceros un vídeo y tratarla y a ver vosotros qué opináis. Os voy a leer a través de este medio digital que es Tikitacas. He buscado bastante información. Yo quería saber si realmente era cierta o no esa información, porque venía de un medio digital, sí que es verdad que bastante respetable en España, que es Voz Populi. Y bueno, rápidamente se han hecho eco, como os podéis imaginar, el resto de medios digitales, tanto en prensa, en televisión, y efectivamente es así. Como os decía, este fin de semana Shakira adelantaba su viaje. Yo dije que no era, o no creía que fuera porque estuviera enfadada con su ex, sino porque ella tenía que seguir tratando esos temas con los abogados por ese próximo juicio en noviembre. Ahora está claro que no era por ese juicio, sino seguramente por esta tercera causa que le ha abierto la agencia tributaria. Y os voy a decir qué es lo que va a suceder con esto y de qué la están acusando en este nuevo juicio, porque tiene fechas diferentes cuando ella ya estaba viviendo definitivamente en España. O sea que no es de los años en los que ella dice y puede corroborar que eso que le están acusando no es cierto, que es ese juicio en noviembre, sino es del año 2018. Como os digo, vamos a leerlo, vamos a reaccionar a este artículo que dice: Shakira ha fijado su residencia en Miami, pero eso no ha impedido que la justicia española haya vuelto a poner sus tentáculos sobre ella con el juicio pendiente por supuesto fraude fiscal entre los años 2012 y 2014, que ya hemos hablado más de una ocasión que no tiene un juicio, sino que tiene dos. Uno es más grave que el otro, pero tiene dos, y ahora pues se le suma este tercero, que no sabemos ni la fecha ni la cuantía exacta que le solicitan, pero ahora os voy a hablar un poquito más sobre cuál podría ser aproximadamente. Sobre lo que os decía, que se me ha ido un poco el santo al cielo de por qué adelantó ella su viaje este fin de semana. Todos pensábamos, o yo por lo menos pensaba, que era para hablar sobre esos juicios en el mes de noviembre, que es los que estamos hablando ahora, y ahora creo que no era por eso, sino por este tercero, que seguramente, o lógicamente a ella le llegaría antes que se enterara la prensa de que tenía un nuevo juicio con la agencia tributaria, o que le estaban solicitando otras cantidades, y seguramente habría venido para hablar con los abogados sobre este tema, porque lógicamente el implicado, el interesado, es el primero en enterarse, solo faltaría. Bien, seguimos leyendo el artículo que dice: la cantante colombiana ha visto cómo un juzgado de Esplugas de Llobregat ha abierto una segunda causa, que bueno, no es una segunda sino una tercera, contra ella por otro presunto delito fiscal en el año 2018. Si os dais cuenta,
ese tan gordo que ella tiene, ese tan grave en el que le piden tanto dinero, está comprendido entre los años 2012 y 2014, y ese primero, que no es tan grave, corresponde a los años 2011. Y este está comprendido en el año 2018. Vamos a ver un poquito más de lo que nos cuentan sobre esta tercera causa, que dicen, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el juzgado de instrucción número 2 del municipio barcelonés tiene abierto un procedimiento contra ella y la acusa de 2 presuntos delitos contra la hacienda pública por el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio en el ejercicio 2018. Vamos, algo parecido al que está comprendido entre el año 2012 y 2014. Siguen diciendo en este artículo, tal y como avanza en ese medio digital que yo os he dicho que es Voz Populi, citando a fuentes de la investigación, el juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía en la que acusan a Shakira de eludir presuntamente pagos al fisco. El citado medio no revela la cuantía que se le reclama al artista al tratarse de una investigación reservada, o sea que solo saben que la Fiscalía ha admitido a trámite este presunto delito, este supuesto delito, pero como es reservado no se puede decir exacto cuánto le están solicitando. Pero lo que sí se sabe, como bien dice el artículo, es que por lo que tan solo se puede saber por el momento que esa cifra es superior a 120.000 euros, puesto que esa es la cantidad mínima que fija el Código Penal en España para que pueda ser un delito de fraude y sea considerado, pues eso, delito. O sea que es un mínimo de 120.000 euros. Imagino que más adelante nos enteraremos de algo más, porque también se está diciendo que los abogados van a sacar un comunicado para hablar un poquito sobre esto. Los abogados, en este caso, de Shakira. En el caso de que tengamos comunicado, no os preocupéis que os lo traeré lógicamente. Siguen diciendo que asimismo, y mientras la instrucción sigue su curso, Shakira se encuentra a la espera de que llegue el próximo otoño para sentarse en el banquillo de los acusados para la primera causa judicial que comenzó en el año 2019, que, por cierto, ya tenemos fecha y es el próximo 20 de noviembre. Dicen que el año pasado fue acusada, como ya sabemos todos, de 6 presuntos delitos fiscales al figurar como residente en España en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pues según la Fiscalía, bueno, ellos dicen que incluso en otros medios he podido leer hasta los días que dice la agencia tributaria que ha estado residiendo en España y los que ella dice que no ha estado residiendo, que ya sabemos que hay muchísimas imágenes que corroboran que ella esos años estaba de gira y era imposible que estuviera residiendo en España. Pero bueno, ya sabéis que la agencia tributaria, cuando das con ella, es difícil llevarles la contraria. Además, el organismo defendió que la cantante habría ocultado ingresos utilizando entramados de empresas en países como Panamá, Malta, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, que, como ya hemos hablado en más de una ocasión, todos esos negocios se los llevaba su ex y el padre de su ex. La defensa de Shakira es tajante. Dicen que el equipo legal de la colombiana ha defendido en continuas ocasiones la inocencia de su cliente, destacando la conducta fiscal impecable que siempre ha tenido en todos los países en los que ha tenido que tributar. Su abogado asegura el pasado mes de noviembre que se trata de una persecución contra la cantante. Yo estoy completamente de acuerdo con él, pues no hay ninguna evidencia que confirme que residiera en España más de los 183 días que marca la ley para ser declarado oficialmente como residente en el país. Que esto ya lo hemos hablado también en más de una ocasión. Hay otros medios en los que, como os he dicho, apuntan incluso los días que la agencia tributaria dice que Shakira ha estado residiendo en España. También apuntan incluso que se le puede solicitar eso porque ella dice que era residente en Bahamas y tampoco hizo allí su declaración de la renta, y es por lo que la agencia tributaria ya dice que entonces ellos le pueden reclamar ese dinero, que bueno, ya sabemos que la agencia tributaria, como os he dicho, pues no se le puede llevar mucho la contraria, y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si hay más noticias sobre esto. Imagino que investigarán más y saldrán más cositas a la luz. Ya sabéis que todo lo que yo me vaya enterando
os lo daré a conocer. De momento os he traído la noticia, a ver vosotros qué opináis. A mí, pues como bien han dicho los abogados, me parece que es una persecución en toda regla. Esto tendrían que mirar realmente quién hay detrás de esas supuestas empresas que ellos están diciendo que han cometido ese fraude fiscal, y que realmente pues vayan con los que están detrás de esas empresas. No sé si estáis entendiendo lo que os quiero decir, que seguro que sí, porque sois todos bastante inteligentes y me entendéis siempre a la perfección. Así que me podéis dejar vuestros comentarios, a ver qué opináis vosotros sobre todo esto. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto podéis darle un me gusta para que llegue a más gente, y nos vemos en el próximo.